Bueno, jóvenes, hoy hablaremos del surgimiento de las primeras leyes escritas, que nos remontan al famoso Código de Hammurabi. El Código de Hammurabi es el primer conjunto de leyes de la historia, ya que fue escrito en el año 1750 a.C. por el rey sumerio Hammurabi. En esta piedra están grabadas 282 leyes dictadas por el mismo rey. Entre las características del Código de Hammurabi encontramos las siguientes. Fue redactado con el fin de unificar las leyes y penas que existían en ese entonces. En él se encuentran las leyes que recibió el rey Hammurabi supuestamente del mismo Dios, con el fin de buscar el bienestar del pueblo. Asimismo, otra característica muy particular es la escritura, ya que fue redactado de un modo que cada ciudadano del pueblo de Babilonia podía comprender las leyes y los tipos de delito. Aquí podemos apreciar lo que es la piedra que consagra las 282 leyes, la cual se encuentra actualmente en el Museo del Louvre en la ciudad de París. Las leyes comprendidas en el Código de Hammurabi tienen como fin principal poder ejercer un control en la sociedad. Entre ellas se manda a realizar un mapa de Babilonia en tiempos de Hammurabi. ¿Para qué? Para poder delimitar el territorio de Babilonia y así poder ejercer un mayor control. La jerarquización de la sociedad. Bueno, jóvenes, en ese entonces la sociedad se clasificaba en 3 grupos: hombres libres, esclavos y funcionarios. Los precios y honorarios. Aquí un ejemplo de ello que puedo darles es que un médico cobraba diferente por atender a un hombre libre que a un esclavo. Los salarios, pues estos variaban de acuerdo a la actividad que se realizara. La responsabilidad profesional, un tema bastante delicado en ese entonces porque, por ejemplo, si un médico operaba a un ciego de cataratas y el ciego no recuperaba la vista, al médico se le amputaba la mano. Si el ciego recuperaba la vista, entonces se le pagaba al médico 50 gramos de plata. Otro de estos ejemplos es si un albañil construye una casa de habitación y la casa se desploma, causando la muerte de quienes la habitaban, el castigo que va a recibir ese albañil es la muerte. El funcionamiento judicial. Cuando existían conflictos, lo que hacían las personas era acudir a un tribunal, que era el encargado de resolver esas situaciones. Lo hacían dictando una sentencia. Pero ¿qué pasaba cuando al acusado se le violentaban ciertos derechos y decía: yo no estoy conforme con esta sentencia? Entonces él tenía la oportunidad de apelar esa sentencia ante el rey. Las penas, pues las penas eran consideradas y establecidas en base a una escala. Muchos hemos escuchado la famosa frase que dice ojo por ojo y diente por diente, que es nada más y nada menos que la ley del talión. Aquí también se busca regular otros delitos como ser el robo, la actividad agrícola, el daño a la propiedad, los derechos de la mujer, entre otros. Vamos a ser honestos que en ese tiempo la mujer no tenía prácticamente ningún derecho. Vivía bajo la sombra del hombre, ella no podía hacer absolutamente nada que no fuese autorizado por su esposo. Hablemos en cuanto al robo. Si un individuo en ese entonces robaba, por así decirlo, 10 manzanas y lo denunciaban, ese individuo tenía la obligación de regresar las 10 manzanas más el 30% de lo que había robado, y así sucesivamente con el resto de delitos. Si alguien le causaba un daño físico a una persona,
El castigo era causarle un daño físico también a él. Bueno, para entender un poco más respecto a lo que eran las sanciones aplicadas a los delitos en el Código de Hammurabi, citaré los siguientes ejemplos. Cuando un señor acusa a otro por el delito de homicidio y éste no tiene prueba suficiente para acreditar dicha acusación, él era castigado con muerte. Lo mismo pasaba cuando se imputaba a un individuo señalándolo de que éste realizaba prácticas de brujerías. Lo que hacía es que el denunciado pues era llevado al río, se lanzaba al río, y si éste salía del río, entonces a quien lo había acusado se le condenaba a muerte. Después de haber hablado un poco respecto al Código de Hammurabi, sus leyes, dado algunos ejemplos, características y todo lo anterior, me gustaría su opinión respecto a la ley del talión, misma que fue incluida, como ya lo dijimos anteriormente, como un medio para sancionar los delitos. Quiero que miren la imagen y ustedes me den su opinión al respecto. Muy bien, entonces ya para concluir, necesitaré jóvenes que redacten un ensayo sobre los juicios del Código de Hammurabi y planteen en él la evolución del derecho.